Biblia y oración. Para una ciudad que busca encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te invito para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón y juntos oremos con ella para contemplar y vivir la misericordia del Señor en medio de nosotros. Oración del Papa Francisco por la sinodalidad. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas todos los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:
¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, un saludo en este día de la octava de Navidad. Hoy es miércoles. Nos hallamos nosotros entonces con las lecturas de este día y vemos cómo la presencia de este Jesús resucitado está presente aunque invisible y actúa a través de su comunidad, en concreto a través de los apóstoles, a los que había enviado a proclamar el reino de Dios y a curar. Fíjense que el proceso de formación de Jesús con ellos, para que ellos ya se lanzaran a actuar como su maestro, les costó tiempo, pero sobre todo experiencia. Tuvieron que pasar por ver cómo su maestro padecía en la cruz y moría. Ahora la resurrección es el impulso que les ha dado para este trabajo evangelizador. De ahí que ellos tienden la mano y curan a una persona con su limitación física, gracias al poder que han recibido de Jesucristo Nazareno. Y el curado, como respuesta, se pone en pie y con alegría brinca, expresando la gracia de Dios que ha llegado a su curación y a su sanación. Es así como el Señor también se hace presente en medio de nuestras tristezas y congojas. Lo encontramos en esos discípulos de Emaús, donde hay un progreso en el desencanto mesiánico. Unos discípulos que como que se apartan de otros
de los apóstoles, de esa pequeña comunidad que Jesús de alguna u otra manera había formado. Y ellos dos como que se alejan y se sienten confundidos. Van tristes, dice el evangelista. Entonces, para nosotros poder entender bien el texto bíblico de hoy, vayamos a tres claves muy importantes que debemos tener y sobre todo que son catequéticas a partir del discipulado de Emaús. Comencemos por la primera clave, y es la que parte precisamente de la misma palabra de Dios, la que está consignada en la Escritura. A pesar de que estaban desanimados los discípulos y como que quedaron enterradas en la tumba del crucificado sus esperanzas mesiánicas, el Señor como que los toca, de alguna manera los mueve, los agita en su interior. Les dice necios y torpes para creer lo que anunciaron los profetas. Muchas veces nosotros como esos discípulos nos cuesta entender que hay que pasar por la purga de la vida, por el sacrificio. Y eso les pasó a ellos. Ellos no podían entender cómo su maestro tendría que padecer. Y por eso Jesús los confronta. Pero fíjense la catequesis que Jesús les da desde Moisés pasando por los profetas y los mismos salmos que hablan sobre la persona de Jesús. Esa primera comunidad se formó en torno a ello, el querigma. Eso es lo que se llama el querigma, el anuncio, el vivir la presencia de Cristo en ellos. Y de ahí que aparece consignado en este libro de la iglesia que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Una segunda clave que nos lleva a encontrarnos con el texto de los discípulos de Emaús es el encuentro en la Eucaristía. El quédate con nosotros. Fíjense que el Señor es obediente. Atardeciendo en la vida, aún queda la esperanza del quédate con nosotros. No basta con desear que me quiero morir en medio de las dificultades o en medio de las enfermedades. Hay que levantar la cabeza y así estemos en el ocaso de la vida, digámosle al Señor, quédate con nosotros. Y es así como el Señor se queda y parte con ellos el pan. Al partir el pan, fíjense ustedes, infunde el resucitado el espíritu de la fraternidad. Cuando nosotros nos sentamos en la mesa a compartir la comida con la familia, aún con amigos o con vecinos, cuando nos sentamos a compartirnos así sea un tinto, es que queremos expresar fraternidad. Siempre que tú te sientes en la mesa, recuerda que es Jesús el que se sienta también, pero no para hablar de problemas, no para hablar de conflictos, sino para compartir la alegría. Allí es donde el Señor se da a conocer. En la Eucaristía que nosotros celebramos, nos invita a compartir el pan con Él. Y es allí donde le reconocemos. Y la tercera y última clave para comprender esta vida de los discípulos de Emaús que se convierte prácticamente en una espiritualidad es la misma comunidad. Ellos reaccionan al reconocer al Maestro. Y por eso, si en la primera parte vemos que se alejan de la comunidad afligidos, pues en esta ocasión deciden regresar a la comunidad. No se quedaron los dos ahí guardando la palabra o simplemente por egoísmo o por miedo no la sacaron del recinto, sino que se fueron nuevamente y se levantaron al momento, regresando a Jerusalén, y le contaron a los 11 la experiencia que habían vivido. Cristo resucitado sigue presente entre ellos, en medio de la comunidad, pero de una manera nueva y cierta, por la fe que nace de su palabra y de su pan. Es allí donde nosotros como cristianos hoy
tenemos la oportunidad de conectar la misa con la presencia viva del Señor Jesús en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades. Ojalá hayamos aprendido de este texto que es muy hermoso, el texto de los discípulos de Maús, y que a cada momento que nosotros lo leamos podamos profundizar y encontraremos algo nuevo cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Conectémonos también con la Santísima Virgen María y llevemos a Cristo a todos los rincones, a donde quiera que vayamos y digamos juntos, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Un saludo nuevamente para ti, que Cristo, crucificado, muerto y resucitado, te acompañe a donde quiera que vayas. Buen día.